recuerdo que la mujer me decía, mi hijo tiene la casa caótica. Caótica, o sea, es que no pueden vivir. El hijo me decía, estoy estresado, estoy nervioso, me estoy adelgazando. Yo sentí que me tenía que quedar en esa casa y ayudarlo a poner orden a esa casa. Fueron 4 días muy intensos y cuando acabé, tanto él como la mujer me dicen, ahora que puedo ir a trabajar en paz, tranquilo. ¡Wow! Esto me emocionó. Su hija no tenía habitación, dormía pues, en la habitación de los padres porque es que era caótico. Cuando la niña vio su habitación es que se le pusieron los ojos de alegría, de felicidad. Claro, toda esa felicidad me la llevo yo también. Entonces aquí te enseño qué es el orden consciente. Cómo a través del orden he conseguido superar todas las etapas de mi vida, todos los obstáculos, todas las turbulencias, todos los matrimonios, todo lo que ha aparecido en mi vida sin absolutamente tomar medicación. Entonces cuando empezamos a mover casa, empiezan a pasar cosas. Encuentras pareja, se rompen relaciones, se solucionan problemas con los hijos, eres más eficiente en el trabajo. Que definitivamente el orden sana, ¿no? El orden sana. Y yo siempre digo a las personas, cuando una casa está desordenada, tú estás desordenado. Bienvenidos a Más Organización con Marcelo Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Organización con Marcelo, un podcast de Más Casa Perú, donde hablamos de orden y organización como herramientas para nuestro bienestar. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Barcelona, en España, y como siempre vamos a hablar de orden, pero de un orden con conciencia y con propósito. Y para esto estoy feliz de presentarles a Cristina Duc. Ella está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Cristina? Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Muchas gracias a mí por darme la oportunidad de conocer y de expandir este proyecto al mundo. Esta es mi intención. Encontraste un propósito en el orden. Encontré un propósito en el orden, sí. Es súper hermoso, ¿cierto? Sí, para mí ha sido un regalo de la vida descubrir que mi propósito es acompañar a las personas a ordenar sus espacios de forma consciente. Yo también hace un tiempo descubrí que mi propósito iba por ese lado del orden. Te cuento, yo tengo una tienda de organizadores en Perú y bueno, siempre lo he visto como que un negocio, ¿no? Ordenar, te vende un organizador y ya. Pero me di cuenta, y también por eso es que abrí este podcast, de que el tema del orden va mucho más allá. Correcto. No, va muchísimo más allá, que ahorita vamos a hablar a profundidad de esto. Y dije, no, o sea, a ver, si estoy en este mundo, tengo que ir más allá, o sea, tengo que encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero al final? ¿No? Porque obviamente no es solamente vender un organizador, ¿no? Hay todo muchísimo más profundo, ¿no? Entonces, qué interesante ahorita lo que vamos a conversar. Correcto. Y cuéntame un poquito de ti, preséntate un poco y cómo has llegado a todo este mundo del orden. Pues mira, Cristina es una mujer que ahora actualmente tiene 61 años. Yo soy la segunda de 5 hermanos, 4 primero y luego vino el quinto. Yo nací en Barcelona, en una familia pues tradicional, clase media, religiosa. En mi casa no había diferencia entre hombres y mujeres, éramos 2 niñas, después vinieron 2 niños. Mis padres organizaban la casa en función de los 4 iguales. A los niños y a las niñas, todos. Tú planchas, tú compras, tú sacas la mesa, tú pones lavadoras, todos teníamos igual. Pero había un momento, recuerdo con 12 años, que mi madre siempre decía, cuando había algo más, decía, Cristina. Yo le decía, pero mamá, ¿por qué siempre cuando hay un extra me lo pides a mí? Y ella me decía, porque tú puedes. Yo no entendía, yo me enfadaba, decía, pero yo puedo y los demás no pueden. Era que ella, supongo que ya percibía que había en mí algo que yo todavía por la edad no podía descubrir. Entonces, pues bueno, la historia sigue, pues con 18 años, yo tenía 18 años y mis padres compraron la casita de la playa. Y allá esa casa era una casa de segunda mano, destartalada, vieja. Mi padre no la quería, pero mi madre ya veía orden en el desorden y al final se compró esa casa. Y con 18 años mi madre me dio las llaves de esa casa y me dice, aquí la tienes, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Yo decía, por Dios, ¿sabes? Pues sí, pues esa casa la saneé, vacié todos los muebles, la pinté, la restauré y aquí empezó algo que yo todavía no era consciente. Entonces, mi vida, pues, ¿qué hice, no? Los amigos, los hermanos, los primos, todo el mundo me decía, ostras, ven a mi casa, ayúdame a ordenar. Yo tenía una habilidad innata, pero que era como un hobby, era como mi diversión. Entonces, bueno, yo estudié Derecho, soy abogado. Con 25 años me casé y me fui a vivir a Hong Kong. Y allá estuve prácticamente 8 años, casi 9. Entonces allá empieza mi evolución. Cuando llegué
nosotros vivíamos en una isla y antes de ir a la casa pasamos por las oficinas y entonces allá ya vi el caos que había en esa oficina. Los chinos por naturaleza son muy desordenados. Entonces la oficina, recuerdo entrar en la sala de juntas, una sala que a lo mejor era una mesa para 10 personas y no verse las sillas. Y decir, madre mía, ya tenía ganas yo de ponerme a ordenar. Mi vida en Hong Kong no fue fácil porque al final, que esto es una de las experiencias más difíciles, duras y bonitas, esperamos que los demás nos den lo que nosotros no nos damos. Entonces me casé y al año yo ya me quería separar porque no encontraba en mi marido lo que yo no me había dado a mí. Entonces fueron años gratificantes porque allá aprendí, como no podía practicar mis estudios, aprendí comercio internacional, aprendí a moverme por diferentes lugares, pero no era feliz. Entonces aquí ya empecé a ver el orden de otra manera, no solo en los espacios, sino en mi interior. Yo tengo que ordenar mi vida para ser feliz, tengo que saber quién soy, qué quiero y dónde voy. Entonces, al cabo de unos 8 años, regresamos a España. Allí me divorcié, turbulencias, mi vida no ha sido fácil. Os la explico para que veáis que al final tú decides qué camino en la vida quieres coger, si el drama o la paz. Entonces llegué a España, mi madre no aceptó la separación, estuvo 3 años sin hablarme. Yo llegué a España con 2 niñas pequeñitas de 3 y 4 años y me tuve que espabilar yo sola. Al final mis hermanos le dijeron, mamá, tienes que romper esto, porque mi madre era muy religiosa y no aceptaba que yo me hubiese separado. Entonces, fueron años muy difíciles, muy difíciles. Entonces pasé unos años de mucha tristeza, de mucha soledad, pero muy feliz porque tenía 2 niñas maravillosas que les pude dedicar todo el tiempo de mi vida. ¿Y cómo conseguí subir esas niñas y subirme a mí misma sin estrés? Sin tomar ninguna medicación jamás, con organización, teniendo una casa ordenada. Porque muchas veces yo explico, ¿no? Cuando tienes niños, lo típico, los niños son niños y a veces sales de casa y cuando estás en la puerta de la casa, el niño te dice, mamá, que ayer en la escuela me pidieron que tenía que llevar unos colores y unas tijeras y no sé qué. Y dices, ¿y ahora me lo dices? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Claro, si tienes una casa ordenada, si tienes todo y sabes dónde está cada cosa, tú puedes ir a buscar unas tijeras, unos colores, porque todos tenemos tijeras, colores. Entonces, tú ya sales de casa tranquila. Después, cuando llegues a casa, tú ya le haces la reflexión a tu hijo, le dices, no me digas las cosas a última hora, pero de momento tú sales de casa sin estrés y sabiendo que tú vas a ir a trabajar y ya no vas con la tensión de los nervios, ¿no? Entonces, pasé unos años de mucha tensión, muchas turbulencias. Después conocí a mi pareja, estuvimos 15 años juntos y en ese tránsito, a los últimos años de su vida, le detectaron un cáncer. Aquí tuve que también otra vez hacer de tripas corazón y en los últimos años yo decía, ostras, la vida me está pidiendo algo y yo no sé qué me está pidiendo. Ya notaba algo, pero no entendía nada. Entonces, cuando falleció mi marido, mis hijas estaban en Estados Unidos. Yo estaba completamente sola y una de mis hijas me dice, mamá, ¿por qué no te vienes a pasar el duelo aquí con nosotros? Acababa de nacer mi primera nieta, que yo no pude estar ni en el embarazo de mi hija, no pude estar ni organizándole la casa, aquello que toda madre le gusta, ¿no? Poder decir, estaré contigo, lo viviremos juntas. Pues no, porque tuve que estar por mi marido. Entonces, cuando falleció, al cabo de 3 meses, cuando lo tuve todo organizado, decidí irme allá a conocer a mi nieta y un poco a sanar. ¿Y qué hacía Cristina? Cristina cogía cada día su bicicleta y se iba a ver despuntar el día, a ver nacer el sol. Me iba al mar cada día. Y esa fue la medicina que me curó, que me sanó. Yo caminaba por el mar y decía, llorando, como puedes imaginarte, no sé quién soy, no sé dónde voy, no sé qué será de mi vida, no sé qué haré. Y yo decía, no sé con quién hablo, pero al final decía, solo quiero escuchar mi corazón, solo quiero sentir mi corazón. Y al final, poco a poco, entre lágrimas derramadas, la vida me dio el regalo más bonito que me podía dar y es sentir mi corazón. Yo no estaba contenta, no estaba feliz, pero ya empecé
a decir, ostras, ya noto mi corazón. Entonces llegué a España, habían pasado 7 meses desde el fallecimiento de mi marido y la vida me vuelve a parar. Y me para con un superaccidente y me rompo toda la parte derecha, el húmero, las costillas, el menisco. Y aquí Cristina se enfada y dice, wow, ¿qué me está pidiendo la vida? ¿Qué está pasando? Yo ya he aceptado que me he quedado sola, que me he quedado viuda, que mis hijas están en Estados Unidos, que tengo que aprender a vivir pues, con lo que tengo. ¿Qué me está pidiendo la vida? Y entonces una amiga me dice, mira, Cristina, habla con un astrólogo humanista que te ayudará a entender qué está pasando, ¿no? Y yo le decía, enfadada, yo ya he estudiado astrología, ya sé lo que es, ya me he hecho la carta natal, ya sé quién soy, mi personalidad, todo, ¿no? Y vino el astrólogo. Y entonces el astrólogo me dijo, mira, Cristina, la vida te está parando para que salgas a comunicar. Y yo le dije, es broma, ¿no? Yo a comunicar. Yo toda la vida me he escondido debajo del ala de las personas. Yo no sé, yo no puedo, yo no valgo, toda una serie de cosas. Y él me dice que tengo que salir a comunicar. Después de estar con él hablando 3 horas, me dice, tu hobby es tu profesión. Y yo enfadada, llorando, le digo, pero tú me estás diciendo a mí que con 60 años tengo que dedicarme a ordenar espacios, pero ¿y cómo? ¿Y quién me va a ayudar? ¿Y cómo lo haré? ¿Sabes aquellas cosas que dices? Todo es victimismo, negatividad. Y me dice, la vida ya te irá colocando donde tienes que estar. Y yo, nada, pues se fue el astrólogo, yo seguí con mi lesión y esto pasó a finales del año 2022. Y 2023, no me preguntes cómo empiezan a pasar cosas. Una conocida me dice, me voy a hacer el Camino de Santiago con un chamán. ¡Ah! Un chamán. Y yo le digo, ¿yo puedo venir? Y me dice, pues no lo sé, porque me voy el martes. Esto era pues quizá un viernes. Y me dice, lo voy a preguntar. Pues yo al final estuve en el Camino de Santiago con un chamán. Y ese año 2023 yo empiezo un camino de transformación profundo, a conocerme, a quererme, a valorarme, a priorizarme. Y aquí empiezan a pasar cosas. Entonces aparece un curso que es el poder de la mente. Entonces empiezo a entender cómo la mente nos juega malas pasadas. Cómo cuando dejamos la mente y escuchamos el corazón. Por eso yo en Estados Unidos decía, quiero escuchar mi corazón, porque estaba cerrado a cal y canto. Cuando escuchas tu corazón, el corazón habla. Pero para escuchar tu corazón tienes que estar en tu silencio. Y vivimos en ruido mental, en hacer, y no en sentir. Entonces, pues empiezo eso, un año de muchos cursos, mucho autoconocimiento, mucho priorizarme. Hice de todo, el camino del artista, de Julia Cameron, infinidad de cosas. Entonces, la gente me empieza a decir, wow, Cristina, qué luz, qué brillo, me encanta estar contigo. Yo me enfadaba, yo les decía, ¿pero por qué me dices eso? Porque como yo todavía no me estaba reconociendo, o sea, la gente ya empezaba a ver mi luz, pero yo todavía no. Entonces, al cabo de un tiempo aparece otra formación de creencias limitantes y yo digo, ostras, la persona me dice, yo creo, Cristina, que tienes algo aquí enganchado que no te deja avanzar, es como si tuvieses un velo aquí, que no hay algo que te impide desarrollar lo que quieres hacer, ¿no? Entonces yo digo, mira, yo ya me he pulido todo mi dinero. Me dice la directora, pídelo a alguien. Digo, yo no he tenido el dinero en mi vida. Y me dice, pídelo a tus hijas. Digo, si yo les digo a mis hijas que voy a hacer otro curso, después de todo un año hacer cursos, me dirán que no. Pero aquello que en la calma, en el silencio, digo, mira, el no ya lo tengo, lo voy a intentar. Y le digo a una de mis hijas, necesito que me dejes este dinero y que no preguntes para qué es. Entonces lo hice, se desencalló una creencia limitante y al cabo de unos días, no me preguntes cómo ni por qué, siempre digo que cuando tú saltas al vacío, cuando tú superas el miedo, cuando haces las cosas con miedo, la vida te está esperando y aquí aparecen los regalos. Entonces yo cogí el móvil y digo, así, sin maquillar, o sea, me puse una ropa, pero tampoco me extralimité y dice, me dedico a ordenar espacios de forma consciente. Y ahí lo dejé.
Y al cabo de un rato me llama una amiga y me dice, wow, Cristina, ¿pero qué estás diciendo? Dice, estoy en una formación que se llama La conciencia de la vida, que están hablando pues, de desapego, de minimalismo, de soltar, de orden consciente, y me apareces tú. Y me dice, ostras, ¿se lo puedo comentar a la profesora? Y yo le digo, sí, claro. Al cabo de un rato me llama y me dice, la profesora me pide tu teléfono, ¿se lo puedo dar? Y yo le digo, evidentemente. Yo no sabía ni por qué ni nada. Y la magia de la vida vuelve a aparecer cuando al cabo de 2 o 3 horas me llama una señora y me dice, no te conozco de nada, pero sé que eres un ángel en mi vida. Dice, mira, yo vivo en tal sitio, tengo una casa, estaba buscando a una persona consciente como tú, que me acompañase en este proceso de vaciar. Y así, dice, pues quedamos, y entonces vuelve a aparecer la magia de la vida. Cuando tú decides dar este paso, me viene una persona que, o sea, me podía haber venido una persona que me dijese, ¿me ayudas a ordenar este armario? 3 horas ordenamos el armario y se acabó. Pues no, me contrata durante un mes, me paga aquello que dices, lo que no está escrito, y allá empiezo a descubrir realmente cuál es mi don. Interrumpo el episodio para darte un dato. Más del 90% de personas que ven este podcast aún no están suscritas a nuestro canal. Si te está gustando este episodio, te pido que te suscribas y que actives la campanita. Así me ayudas a llegar a más personas y a seguir creando más episodios como este. Entonces, lo que digo, ¿no? Cuando tú saltas el precipicio y eres valiente, la vida empieza a enviarte señales. Entonces yo salía de casa de esa persona llorando siempre de la emoción. Yo decía, es que yo sin hacer nada visiblemente estoy viendo unos cambios, unas transformaciones en esta persona muy grandes. Y entonces la persona me decía, es que no me hablaba con mi hermana y de repente me llama. Descubrió esta persona, se empoderó, que en su bufete de abogados había una persona pues, que estaba haciendo gestiones, malversando fondos, fue capaz de empoderarse, de crecerse, de enfrentarse a esta persona. Entonces ella me dice, tú vas a formar parte de mi vida siempre porque tú me has cambiado la vida, tú me has dado las herramientas para empoderarme, para autoconocerme. Y en todo esto yo salía pues, de casa cada día emocionada y yo iba escribiendo mi diario. Y un día aparece una amiga y me dice, mira Cristina, tengo un conocido que se dedica a acompañar a las personas a escribir libros. Y yo digo, ¿y por qué me lo dices a mí? Me dice, no sé, pues porque me has vibrado tú. Yo creo que tienes una historia muy bonita porque esta persona ya me conocía de vida, de superación, de resiliencia y creo que tu experiencia puede servir a otras mujeres. Y bueno, total, que contacto con esta persona. Y dice, pues mira, yo tengo ahora un grupo abierto de, creo que éramos 6 o 7 personas, que cada una va a escribir la historia pues que en ese momento le nace, ¿no? Entonces, claro, yo acababa de empezar a trabajar en el proyecto, no hacía ni un mes. Entonces yo decía, cuando estuve en la primera sesión, pues claro, un financiero, una coach, cada uno escribía el libro de su experiencia. Claro, esta experiencia es gente que hablaba de 30 años de experiencia. Y yo decía, ¿pero qué hago yo aquí? Pero si mi proyecto tiene un mes, si no sé cómo explicarlo, cómo hablarlo, cómo hacerlo. Y sí. Y poquito a poquito, con las historias que yo iba viviendo con esta persona cada mes, pues fue naciendo el libro. Yo iba escribiendo todo lo que sentía, las experiencias, y así nació la magia del orden consciente, que en el fondo es mi camino de transformación personal a través del orden. Cuéntanos un poquito de tu libro, porque lo acabas de mencionar, pero no habíamos contado a mi audiencia que tienes un libro. Pues mira, es este libro que, por cierto, te he traído este. Oh. Es este libro. Puse esta imagen porque el orden consciente es confianza en la persona que llega a tu casa, ¿no? Yo decía, si ven esta imagen, seguramente, y me miran a los ojos, verán qué hay detrás de Cristina, ¿no? Entonces, bueno, aquí te lo entrego. Muchas Hay gracias. Una dedicatoria para ti. Muchas gracias. Aquí es un poco la historia de mi vida a través del orden. Cómo a través del orden he conseguido superar todas las etapas de mi vida, todos los obstáculos, todas las turbulencias, todos los matrimonios, todo lo que ha aparecido en mi vida sin absolutamente tomar medicación. Entonces aquí te enseño qué es el orden consciente.
Es que definitivamente el orden sana, ¿no? El orden sana, el orden es sanador. Entonces, yo siempre digo a las personas, ¿no? Somos energía, somos vibración. Las casas nos están hablando constantemente. Cuando una casa está desordenada, tú estás desordenado. Entonces, la casa lo que refleja es tu interior. Si tu casa está en desorden, está en caos, está caótica, tu mente está caótica, está desordenada, está estresada. Entonces, cuando empezamos a mover casa, empiezan a pasar cosas. Siempre digo que muchas veces encuentras pareja, se rompen relaciones, se solucionan problemas con los hijos, eres más eficiente en el trabajo. Yo ahora esta semana he estado en un pueblecito muy lejos de Barcelona. Me pidieron un matrimonio ayudarle a ordenar su casa y recuerdo que la mujer me decía, mi hijo tiene la casa caótica, o sea, es que no pueden vivir, ¿no? Y bueno, fui a ver la casa y yo pensaba, yo vengo por los padres. Entonces el hijo me decía, estoy estresado, estoy nervioso, me estoy adelgazando. Había abierto un proyecto nuevo, un trabajo nuevo, dice, no puedo con todo. Y yo le digo, ostras, o sea, yo sentí que me tenía que quedar en esa casa y ayudarlo a poner orden a esa casa. Fueron 4 días muy intensos y cuando acabé, tanto él como la mujer me dicen, ahora me puedo ir a trabajar en paz, tranquilo. ¡Wow! Esto me emocionó. Mi hermana me decía, hablando con ella, dice, ¿has hecho toda la carretera sin parar 4 horas y media? Digo, sí. Y digo, ¿por qué me lo dices? Dice, hombre, porque me preocupa que conduzcas tanto. Y yo le decía, no os podéis ni imaginar, yo me fui de allá tan feliz que iba pensando en todas las repercusiones que le iban a llegar a esta familia, en todo el bienestar, todos los cambios. Piensa que la niña, su hija no tenía habitación, dormía pues, en la habitación de los padres porque es que era caótico. Cuando la niña vio su habitación es que se le pusieron unos ojos de alegría, de felicidad. Claro, toda esa felicidad que les transmito a ellos, me la llevo yo también. Entonces yo bajé conduciendo con una alegría, con una sensación en el cuerpo tan bonita que digo, es que el coche va solo, ¿sabes? Entonces el libro ahora habla de esto, ¿no? De ordena tu interior, que se ordenará tu espacio. Ordena tu espacio, que se ordenará tu interior. Va junto. De ambas formas, exacto, ¿no? O sea, empieza por una cosa o empieza por otra, pero todo lo que muevas en casa va a ser bien para ti. Y cuando me contabas eso, que estuviste un mes trabajando en una casa, ¿te refieres ordenando los espacios o más como que algo como coaching, conversando? No. O sea, yo empecé, la persona me dice, mira, yo tengo un vestidor que es un caos, me gustaría que vinieses a casa y que mirases a ver cómo lo puedes hacer, cuánto tiempo crees que necesitas. Entonces, yo lo primero que hago es, cuando entro en una casa, es escuchar el espacio. Los espacios nos hablan. Yo me dejo sentir. Yo miro, pero en el fondo siento. ¿Cuál es el espacio que está más denso? Esta persona me decía, yo quiero que empecemos por mi vestidor. Ella vivía en una casa muy bonita en Barcelona que tenía 4 plantas y en la planta de abajo pues tenía unos armarios llenos de ropa acumulada de muchos años. Y ella me decía, no, por mi vestidor. Yo le decía, no, es que yo siento que tenemos que ir aquí. Me dice, no, que esto lleva 10 años cerrado. Digo, precisamente por esto. Aquí hay una energía densa que pesa. Y esta energía que pesa te la llevas tú. O sea, y era una persona pues, que el primer día cuando quedé con ella me decía, o sea, el primer día que fui ya realmente cuando concretamos de empezar, de cuántos días iría, del precio y todo, me dice el primer día, ay, tengo migraña, me duele la cadera, no sé si podré, además vengo de un fin de semana muy caótico, de una boda que no muy lejos, estoy cansada, hemos llegado y nos hemos encontrado con una vidriera rota, ¿sabes? Aquello que te da la negatividad, y yo la iba escuchando con mi calma. Y después de 1 hora de hablar, digo, bueno, ¿empezamos? Y me dice, venga, vamos. Y empezamos por abajo, por lo que ella no quería empezar. Y lo más sorprendente, lo más bonito es que al cabo de 2 horas me dice, Cristina, no tengo migraña, no me duele la cabeza, continuamos. ¿En 2 horas, de verdad? 2 horas. Porque yo le dije, yo trabajo 4 horas, porque
yo cedo mi energía para que esta persona pues pueda abrirse porque al final la gente me dice, ¿cómo es posible que yo sola no pueda mover todo esto? Y vienes tú y la cosa es ágil, ¿vale? Digo, porque es mi energía que te está acompañando a hacer este proceso. Entonces, era, claro, yo el primer día salí emocionada del feedback que me daba la mujer cuando me decía lo bien que estoy. Continuamos y ese día yo le dije, como un extra, continuaremos. No sé si hicimos 6 horas. Imagínate de no poder hacer 6 horas. Y allá, pues, ¿cómo lo hago? Pues vamos a abrir una caja. ¿Esto te representa? ¿Esto te va bien? Porque al final la ropa es energía, es vibración, son emociones. La ropa nos está hablando de una época de mi vida. Entonces, ¿por qué a la gente le cuesta tanto soltar? Porque esa prenda nos habla. Esos papeles nos dicen, son rigidez, son responsabilidad. Hay gente que le cuesta mucho tirar la ropa, pero ahora te contaré, hay gente que le cuesta tirar papeles. Entonces, pues, esta señora pues empezó a soltar, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y al final, pues, llenamos 80 bolsas así. Yo digo, ahora, ¿qué quieres hacer con toda esta ropa? ¿La vamos a donar? Digo, la podemos vender, pero tú necesitas el dinero. Y me dice, no. Digo, pues haz una obra bonita, una acción social, y toda esta ropa la puedes donar a gente que la necesite. Y cuando vean lo bonita de tu ropa, pues tú sabes lo que es que una persona humilde, que no tiene nada, pueda ponerse o pueda tener una prenda de estas. Entonces, claro, esto era emocionante para ella y para mí vivir esto. Entonces empezamos pues esto, a vaciar esa habitación que hacía 10 años que estaba cerrada. Y cuando la tuvimos saneada, medio vacía, o sea, guardamos aquello que yo lo que digo, no tienes que tirar, no tienes que soltar todo, simplemente aquello que no te representa, porque tú ya no eres la misma que hace 10 años. Y allá no solo había ropa de hace 10 años, allá había ropa de muchos años, pero voy guardándolo, aquello que dicen, por si acaso, por cuando me adelgace, por cuando tenga una boda, una de esto, una lo otro. Y yo muchas veces les hago la reflexión, ¿no? Cuando te adelgaces, que habrás hecho un esfuerzo en tu vida de decir, voy a comer bien, voy a hacer deporte, me voy a adelgazar. Cuando lo consigas, date el regalo o prémiate y di, me voy a comprar 2 prendas, una prenda. Cada uno tiene una situación económica, solo puedes una, pero olé, me voy a hacer un regalo por todo el esfuerzo que yo he realizado para conseguir este propósito mío, ¿no? Adelgazarme. Entonces, déjate de por si acaso, porque yo ya no soy la misma mujer, yo ya no tengo el mismo cuerpo, las modas cambian, entonces... No tiene sentido guardar ropa. No tiene sentido y además es energía estancada. Guárdate aquello que te represente. Yo siempre les digo, menos es más. Ten un vestidor que no cueste mover las perchas, que cuando lo abras puedas visualizar y decir, mira, cojo esta falda o este pantalón, esta camisa, te puedas hacer un conjunto bonito, que no te estreses 3 horas diciendo, ay, ¿cómo lo hago? Ay, esta camisa no me va muy bien. Pues fuera del armario, lo justo y necesario. Entonces aquí empiezas a empoderarte. Claro, además que los gustos cambian también, pero uno se cierra, ¿no? No, lo voy a usar después en un futuro, por si acaso lo voy a tener. Exactamente, porque al final es el poder de la mente. La mente no quiere cambios. Nuestro cerebro es gandul. Nos juega en contra, ¿no? Nos juega siempre en contra, quiere comodidad. Entonces no toco nada, todo está bien. Entonces, si quiero cambiar, tengo que saber cómo hacerlo, porque muchas veces, y esto es una cosa que también hablaremos, cuando yo digo, voy a hacer un cambio, voy a crear un hábito nuevo en mi vida, ¿no? ¿Cómo haces para sostener este hábito? Porque el cerebro te va a decir 2 cosas. Cuando tú quieres ir al gimnasio, te va a decir, uy, tú no puedes ir al gimnasio si no has dormido esta noche. Uy, tú no puedes ir al gimnasio, que con el exceso de peso te va a costar un montón. Bueno, ya irás mañana, ya irás pasado. O excusas y te va del poniendo, clima también, ¿no? Excusas. Está lloviendo, hace mal tiempo, ya saldrás mañana. Entonces el cerebro te va diciendo excusas y te pone el miedo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tiras para atrás. ¿Y cómo haces cambiar esto?
¿Cómo haces que tu cerebro reaccione? Con hábitos, diciendo, me voy al gimnasio, venga, un día, vas a hacer 2 minutos, vuelvo al día siguiente, vas a hacer 3 minutos, aunque llueva. Y cuando han pasado 21 días, este hábito ya se aposenta en tu cerebro. Ya el cerebro dice, bueno, va, pesada, ya te lo doy, va, seguro que vas a ir al gimnasio. Es así, ¿no? Entonces, por eso me ayudó mucho el poder de la mente y entender cómo funcionamos. Y muchas veces el orden no funciona porque no cambiamos nuestra mente. Nos cerramos. ¿Sabes? Entonces, el orden aquí también un poco es... ¿qué es el orden? El orden. ¿Qué es una organizadora profesional y una organizadora profesional consciente, no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces yo digo, una organizadora profesional te ayudará a ordenar tu vestidor, tu cocina, a sanearla, ¿sabes? El orden consciente va mucho más allá. Hago una pequeña pausa para hablarte de nuestra tienda oficial Más Casa Store. Hace más de 5 años venimos diseñando soluciones que transforman orden en bienestar diario. Cada producto está pensado para aprovechar mejor tu espacio y sobre todo hacer tu día a día más práctico y armonioso, porque sabemos que cuando tu casa está organizada, todo fluye mejor. Conoce más en mascasastore.com, disponible en Perú y en toda Europa. Ahora sí, continuamos con el episodio. Es un poco ver tu vida, tu casa, tu historia, qué te está diciendo. Es poner claridad en tu vida, qué te representa y qué no. Mira, esto te lo voy a leer porque como quedará grabado, la gente lo entenderá muy bien. Mira, yo siempre digo que el orden consciente es una forma de mirar tu casa y tu vida con atención. El orden consciente no va de estanterías perfectas ni de cajones impecables. Va de mirar a tu alrededor y reconocer si lo que te rodea te sostiene o te pesa. Va de preguntarte, ¿por qué conservas lo que conservas? ¿Qué historia te sigue contando ese objeto, ese rincón, esa acumulación? Porque el verdadero orden empieza cuando paras. Lo que digo, ¿no? Vivimos en el ruido mental, no paramos. Cuando paras, la vida te habla. Y cuando te atreves a ver tu casa como un espejo de tu vida y te das el permiso de soltar. Soltar cosas, sí, pero también soltar emociones, pensamientos, amistades, lealtades invisibles. Esto es el orden consciente. Soltar. Soltar, no solo ordenar cajas, que sí, que está muy bien, soltar todo aquello que nos pesa. Y cada vez que ordenas con conciencia, te estás eligiendo, estás dejando espacio para lo nuevo, para lo que vivirá contigo hoy, no con quien fuiste ayer. Y en ese gesto sencillo, guardar, donar, soltar, también estás diciendo, merezco una vida más ligera. Y esta es una declaración de amor propio. Es aquí donde empiezas a priorizarte, a autoconocerte, a saber qué quiere Cristina, qué me representa. Y eso es el orden consciente. Es ver, ¿necesito tanto? ¿La felicidad me la va a dar toda esta ropa, todas estas cosas, todos estos objetos? ¿O la felicidad está dentro de mí? Cuando yo empiezo a conocer y a saber quién soy, veré que la felicidad la llevo inherente en mi vida. Eso es muy bonito. Ahora que he tenido una mudanza, me gusta la mudanza porque ahí ves todo lo que tienes, ¿no? Sí. Y es donde verdaderamente dices, ya, esto me sirve, esto me gusta, esto no me gusta, y comienzas a descartar. Y claro, ahí me he dado cuenta que en verdad tengo muy pocas cosas. O sea, cosas que quiero mantener son muy pocas, ¿no? Y comencé a depurar, y al final me quedé con poquísimo. Y me di cuenta que, wow, o sea, esta es mi vida. Es lo que me hace feliz y eso es todo lo que necesito, ¿no? Pero es que al final es esa la riqueza. Lo tienes todo y no necesitas nada. Cuando guardamos, es como si es que no puedo vivir sin. Puedes vivir sin nada. Yo a veces lo digo, yo vivo una vida abundante. Yo soy abundante porque soy abundante de alegría, de felicidad, de paz, de tiempo. No necesito nada. A mí me dices hoy, nos vamos mañana a vivir a París y me voy a París porque mi vida soy yo.
¿Cómo estoy yo? Los objetos Son importantes. no son importantes, pero nos hablan, los objetos nos hablan. Por eso muchas veces también digo, yo cuando entro en mi casa siempre digo, ¿cómo se siente en mi casa? Hay mucha gente que dice, ¿qué paz se respira en esta casa? Yo siempre digo, cuando entres en tu casa tienes que sentir paz, tienes que sentir alegría, tienes que sentir que la casa te arropa, te acoge, que tú vienes de la oficina con un problema muy gordo. A veces explico, ¿no? Si tú estás en el despacho y has tenido pues, un encontronazo con un compañero, con un director, con una directora, y ya llegas a tu casa estresado y luego tienes que ir a buscar a los niños al cole y un niño te dice, mamá, pues mira, hoy me he enfadado con este niño o con el otro. Te vas acumulando tensión y si tú llegas a tu casa y tu casa no respira paz, esa energía que llevas aquí de estrés no baja. Sube más bien. Sube. Si tú, todos esos problemas que te han venido de fuera, entras en tu casa y tu casa te genera paz, todo ese estrés va a bajar y vas a respirar. Entonces, por eso es tan importante cómo entras en tus casas, cómo sientes tu casa. Yo, cuando me voy de mi casa, digo, automáticamente es gracias, gracias. Y cuando entro en mi casa, gracias. Gracias porque ya se me pone una sonrisa, porque mi casa me produce ese estado de bienestar, de alegría, de paz, de claridad. Claro, es que para que pase eso tiene que estar ordenado, ¿no? Pero también hay que hablar un poquito ahora del lado práctico, ¿no? Cómo lograr ese orden, ¿no? O sea, ¿qué hago primero? Esto es importante resaltar. ¿Ordeno y luego veo cómo me hace sentir? ¿O primero veo dentro y voy ordenando? Más o menos, ¿cuál es el orden ahí? ¿O cómo lo deberíamos hacer? El orden primero es... Yo a todo el mundo siempre le digo, cuando voy a visitar una casa, les digo, yo ahora me voy, yo ya la he visto, ya la he sentido. Ahora tú ves estancia por estancia, habitación por habitación, a ver qué sientes, a ver qué te dice, qué te representan los objetos. Porque había una persona que me decía, es que yo entro en mi despacho y me tiro para atrás. Es que ya no puedo entrar. Y digo, ¿y qué es lo que hay? Una acumulación excesiva de papeles, pues ya te está hablando la casa, ya te está hablando esa zona. Entonces yo les digo, pasea por cada estancia y que cada objeto que está en cada estancia te representen. Es decir, muchas veces por años, por la manera de vivir, pues tenemos la tendencia de, me han hecho un regalo. Regalos. Que si mi madre, que si mi suegra, que si mi tía, que si mi hermana, que esta figurita, que este jarrón. Cuando ves ese jarrón, ¿te representa? ¿Te dice algo? No, no me gusta. ¿Y por qué lo tienes allá? Porque eso es una energía que te va en contra. Entonces, en tu casa tiene que haber todo aquello que te dé alegría, que te guste, que cuando lo mires, que cuando tú mires ese jarrón te digas, ya automáticamente tú no lo vas a decir, pero tu corazón se va a emocionar. Cuando ves ese cuadro en tu casa vas a decir, qué bonito. Pero ya no lo vas a decir de palabras, lo vas a sentir. Entonces, que tu casa haya todo aquello que te haga feliz. Entonces yo les digo eso. Tú ves por la casa y después cuando yo venga empezamos y me explicas cómo lo has sentido, qué has notado, qué estancia tú consideras que quieres empezar. Y después yo, siempre con mucha educación y mucho respeto, yo les digo, yo siento, como a esta señora con la que empecé, que yo le decía, yo creo que tenemos que empezar por el trastero. Y a partir de aquí se irá moviendo todo. Y es eso, cuando vaciamos trastero teníamos espacio para poder desalojar el vestidor. Porque en ese vestidor estaba todo, invierno, verano, todo mezclado. Entonces es, bueno, pues vamos a guardarlo de verano, lo ponemos abajo y ahora tenemos todo el vestidor que nos da espacio para mover con todo lo de invierno. ¿Sabes? Claro, porque es bueno saber por dónde empezar, ¿no? Y creo que ya nos has dado una manera. Lo primero para empezar es soltar. O sea, escoges la estancia que vas a empezar y empiezas a soltar, a desapegarte. Hay que hablar un poquito, perdona, sobre el tema del desapego, porque creo que es un tema bastante importante que va mucho más allá, ¿no? No es solamente que no lo quieres dejar porque no, sino hay un trasfondo, no hay una historia, Claro. hay temas también de, bueno, apego, creencias limitantes. Correcto, también, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué me puedes decir de eso? El desapego al final es una manera de... Al final es eso, es una creencia limitante que hay detrás que te está diciendo no puedo soltar. Por ejemplo, yo os explico la historia. A finales de este año, antes
el día 29, 30 y 31, me llamó una persona, me contactó a través de, me vio en un YouTube, le gustó cómo transmitía y me llamó y me dice, mira, me da vergüenza, pero me gustaría conocerte y me gustaría que vinieses a mi casa. Estuvimos hablando por teléfono y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, tengo una habitación que hace 10 años que está cerrada y no puedo entrar. Me quedo y decido un fin de semana, me voy a quedar aquí, voy a poner orden y no puedo. Y esta casa, esta habitación eran documentos, libros, papeles. Y si tú ves la estantería, eran 3 estanterías de 80. O sea, tú dices, 3 días para hacer esto. Pues a esta persona esos papeles le hablaban. Le costaba soltar, le costaba desapegarse, porque tienen una historia los papeles. Entonces empezamos a mover papeles y habían pues, papeles de una relación que ella tuvo hacía pues 10 años y todavía estaban los papeles ahí arriba y eso es una energía que se estanca. Entonces, claro, hubo momentos que tuvo ansiedad y que tuvimos que parar. Y digo, vamos a relajarnos, y me dice, vamos a hacer un té, vamos a hacer un zumo. Y entonces yo un poco también corto, ¿sabes? Porque el proceso... no puede ser forzado. Nunca, jamás. O sea, yo voy guiando el proceso, pero cuando veo que la persona me dice, tengo que parar, paramos. Y si ese día se acaba ya, se acaba ya. O sea, ya continuaremos otro día. Entonces esos papeles le estaban hablando. Luego encontramos papeles que hablaban pues, de una casa que ella tenía en un sitio de España, pues que no le vibraba, que sus padres se la habían reformado, pero ella no quería esa casa. Y también, pues vamos a ver de estos papeles cuáles guardamos, cuáles que no. Luego encontramos papeles de todos sus años de... Era profesora de sus diferentes centros donde había estado dando enseñanza, ¿no? Entonces me explicaba, es que mi vida no ha sido fácil, he estado pues en colegios e institutos pues que me ha costado, y los papeles estaban allá. Entonces yo le decía, cuando empieces a sacar estos papeles verás lo que pasa. Y lo más bonito fue que esa noche, yo normalmente siempre cuando salgo de las casas les envío un WhatsApp de agradecimiento, de haberme dejado entrar en su casa, y me dice, no te puedes ni imaginar cómo me siento, porque yo fui por la mañana y me dice, es la primera vez en años, porque yo le dije, ahora ya no hagas nada más. Estuvimos 2 horas, porque ya la vi que le costaba. Estuvimos 2 horas y entonces le digo, esta tarde vete a pasear. Eran vísperas de Navidad, 29, 30 y 31. Vete a pasear, relájate, agradécete todo lo que tú has hecho, porque es tener coraje, valentía de entrar en este espacio que lleva tantos años cerrado, ¿no? Entonces me envía un WhatsApp y me dice, no te puedes creer lo que he hecho hoy. Por primera vez en años he ido a comprar regalos para mis sobrinos. Dice, he sido capaz de esperar en la cola sin cogerme ansiedad. Estoy feliz, estoy contenta. Y eran todo palabras de agradecimiento, claro. Y a mí cuando oigo esto, y es que yo me emociono. Entonces, todo nos habla. Los papeles es una emoción, es quizá pues una responsabilidad, una rigidez. La ropa nos habla de etapas de nuestra vida. Entonces, todo cuesta soltar. Pero al final, cuando tú entras en conciencia y le haces la reflexión a la persona, esto te representa, esto te dice algo, esto te lo vas a poner, siempre con educación, con respeto. Yo nunca intento convencer a nadie, jamás. Pero al final la persona se va poniendo en modo de, ostras, suelto. Y al final también es mi energía que la ayuda a este proceso, a soltar, ¿no? También creo que hay un tema de mentalidad de escasez, ¿no? Porque de repente cuando no quieres botar, o descartar, no sé, pues una casaca o algo que no usas hace tiempo, también te estás diciendo, no lo puedo adquirir de nuevo en un futuro. O sea, piensas de manera con escasez, ¿no? Eso también viene sobre todo de nuestros abuelos, que han pasado guerras, han pasado hambre, han pasado mucha escasez. Ves que las casas están saturadas de cosas y que les cuesta mucho soltar, tirar. A veces me vienen personas que me dicen, es que yo voy a casa de mi madre y lo tiraría todo. Y no hay manera. Y yo les digo, bueno, primero que yo creo que los hijos a veces no somos las personas. En este caso tienes que buscar una persona adecuada que le haga ver a tu madre
Pero ¿qué pasa? Que como han pasado hambre, pues escasez, pues no son capaces de tirar todo eso, porque han vivido guerras y eso está aquí en la mente, cuesta de soltar. Y luego también hubo épocas en que como más tenías, era más, una persona como más tenía, era más posición social, ¿sabes? Entonces esto ya ha pasado a la historia, todo esto. Esto ya es, bueno, aprender. Al final yo estoy con personas mayores, con jóvenes, de todas las edades. Al final es entender que si sueltas es como... Estás abriendo lo nuevo, yo lo veo así, ¿no? Exactamente. Hay gente que me dice, ostras, pero es que ahora mi armario se ha quedado a la mitad. Y yo le hago la reflexión y le digo, ¿tú tienes pareja? Y me dice, no. Digo, pues a lo mejor ese espacio es porque algo nuevo tiene que entrar y le viene una pareja. ¿Sabes? Hemos de dejar espacio para lo nuevo y espacio para que la casa respire. También. Para que si respira, respiro yo. Si la casa tiene claridad, tengo claridad en mi mente. Claro, es que es un reflejo al final. Es un reflejo de cómo estamos. Súper importante lo que me comentas. Hacemos una breve pausa para presentarte a nuestro auspiciador Versátil Modulares, una empresa con más de 20 años de experiencia en el rubro del interiorismo, especializada en transformar hogares desde el diseño interior hasta la implementación integral. Si estás en Perú y estás buscando renovar tus espacios con funcionalidad y con exclusividad, Versátil Modulares es tu mejor aliado. Conoce más en versátilmodulares.com. Ahora sí, seguimos con el episodio. Me gustaría tocar de repente algunos errores. Cuéntanos algunos errores que comenten las personas a ver si se sienten identificadas y pueden mejorar, ¿no? Al querer organizar su casa, algunos errores comunes por lo cual no lo logran, ¿no? Claro, el error común es no saber qué quiero al final. Porque entrar en una casa y ordenar es fácil, pero porque todos tenemos sistemas, lo que decimos, ¿no? De decir, pues bueno, vamos a ordenar, que yo entonces utilizo pues todo lo que es el sistema de almacenaje, ¿no? Todas las cajas o todos los utensilios que pueden favorecer pues, un buen orden. Entonces yo digo, clasifica las cosas. Vamos, primero soltamos. Cuando sabemos lo que nos queda en la casa, entonces vamos a organizar, vamos a ordenar, vamos a categorizar. Entonces, pues yo les digo a las personas, no compres nada hasta que no hayamos soltado y veamos qué nos queda. Y en función de lo que nos queda, pues vamos a escoger la caja, el utensilio necesario, accesorios, exacto, para organizar esto. Entonces, muchas veces yo les digo, pues mira, por ejemplo, la ropa interior, ¿no? Yo entraba en una casa que tenía un cajón muy grande y toda la ropa interior ya mezclada, braguitas, sujetadores, calcetines, medias. Entonces me decía, es que me vuelvo loca. Es que voy a buscar una cosa y no encuentro nada. Y aquí empiezo a moverlo todo y ya me empiezo a poner nerviosa porque me tengo que ir, porque siempre vamos con el piloto automático, con prisa. Y dices, bueno, una cosa tan simple como encontrar unas braguitas, unos sujetadores, unos calcetines, que cueste tanto. Pero claro, cuando tienes el cajón lleno de todo, a lo mejor buscas los calcetines rosas y no los encuentras. Entonces yo les digo, categorizar. Entonces vamos a poner las braguitas, los sujetadores, los calcetines, las medias, largas, las cortas, todo. Que tú no hace falta que esté perfecto la caja. Si tú dices, es que a mí estar doblando como tan perfecto no me gusta, pues coges las braguitas y las pam, pero tú sabes que cuando abres el cajón, aquí tienes las braguitas, aquí tienes los sujetadores, no hace falta que esté perfecto. Es que al final no es que se vea bonito, no, sino es que sea funcional. Que sea funcional, que está bien, que hay gente que me dice, a mí me encanta cuando me lo dejas, pero si luego tiene tiempo ella, fantástico. Si no, por ejemplo, mis hijas, pues pam, ¿sabes? Lo van clic. Después voy yo y ya se lo pongo bonito. Y cuando vean me dice, ay, mamá, que... Pero ellas no tienen tanto tiempo. Tienen niños pequeños, que también puede haber orden con los niños, pero bueno, es eso. Vamos a categorizar. Y ya está. Entonces es mantenerlo. Porque, ¿qué te va a dar el orden? Tiempo. Tiempo para ti. Muchos beneficios. Tiempo, la tranquilidad. Tiempo, claridad mental, poder dedicarte, pues, yo qué sé, es que no tengo tiempo de ir al gimnasio. ¿Por qué no tienes tiempo de ir al gimnasio? Todo ese tiempo que pierdes buscándola. Tú sabes lo que se pierden buscando documentos. Mira, ahora he estado en una casa que esto ha sido precioso. La vida me ha puesto un súper reto. Es un matrimonio mayor que me pide que les ayude a organizar sus finanzas. Organizar sus finanzas. Yo tengo mis finanzas organizadas, pero nunca lo había hecho para terceras personas. Entonces yo le digo a mi alma, si tú me has puesto
en este camino tú también me sacarás. Entonces, la magia de la vida. Me empiezan a venir inspiraciones, personas y tal. Y a través de una conocida mía me dice, mira, primero que tienes que hacer es créales un cuadro o Excel, si tienen Windows, o el Number, si tienen Mac, y les haces una plantilla que les sume, que les reste, para poner todos los gastos. Entonces, claro, me doy cuenta, estuve 1 mes y medio organizando finanzas, 1 mes y medio. Empezamos a recopilar todos los papeles. Venga, ¿dónde están las facturas del gas, de la luz, del agua? Caos total. Entonces, vamos a clasificarlo todo. Vamos a clasificar todas las facturas, porque el día, me lo invento, el día que tengas una avería de la luz o un apagón tengas un apagón y la nevera se te estropee y tengas que llamar al seguro, ¿dónde están los papeles? ¿Te cubre que la nevera se haya estropeado? Entonces, claro, eso fue un trabajo muy laborioso de clasificar. Y entonces yo les decía, es que ahora lo tienes todo. Ahora fíjate que es fácil. Tú sabes, porque además al principio estaban súper nerviosos. Se enfadaban. Es que tú, es que el otro, es que tú, es que el otro. Entonces, la mujer me dice, ¿qué regalo me has hecho? Primero, porque tengo todo organizado. No pierdo tiempo buscando nada. Segundo, he aprendido a optimizar todos mis gastos. Me he dado cuenta que gastaba mucho en ropa. Me he dado cuenta que gastaba mucho en comida. Todo esto, todos estos extras y gastos, al final es energía que se va. Porque al final el dinero es una energía. Y yo siempre digo lo mismo. La energía, el dinero es una energía que se tiene que cuidar y querer. Si yo despilfarro gastando, eso es una energía que no me ayuda. Entonces, una de estas personas, como no encontraba nada en su casa, cada vez que tenía un compromiso gastaba otra cosa. Nos hemos encontrado cosas repetidas, ¿sabes? Entonces, todo el orden te va a ayudar a ser más ágil y a tener mucho más tiempo para ti. Y ahorrar dinero, ¿no? Y ahorrar dinero. Entonces dices, ¿cómo no voy? Yo a veces cuando me dicen, no tengo dinero para pagar una organizadora profesional. Esto depende, la energía, como les digo, el dinero es una energía, el dinero eres tú, cómo te valoras tú. Entonces esta señora, la primera que fui, priorizó durante 1 mes pagar mis honorarios antes de irse de vacaciones. Por eso la vida le ha recompensado, porque ella hizo un acto de valentía, de coraje, de autoconocimiento, de autocuidado hacia ella. O de repente incluso ese dinero que te pagó de tus honorarios, al final era lo que se ahorró al no comprar cosas repetidas. Total. Pero es aquello que cuando pero estas son creencias que llevamos de nuestros antepasados, ancestros, porque vivieron guerras, vivieron escasez y vivieron una mentalidad de que el dinero era malo si tenías dinero. Bueno, en fin, una serie de cosas que no ayudan. Entonces, cuando entiendes todo esto, entonces, en el proceso de orden consciente, cuando estamos ordenando, cuando estamos soltando, desapegándonos, yo voy hablando de todos estos temas, yo les voy diciendo y voy viendo, ¿no?, cómo las personas se manejan, cómo actúan, y les pregunto, ¿cómo te cuidas? Cuando te levantas por la mañana, ¿qué haces? ¿Sales disparado de la cama a trabajar? ¿O te levantas con paz, con calma, sabiendo pues, que tu armario está ordenado, que ya sabes lo que te vas a poner, que vas a comer una cosa tranquilo, consciente, saludable? Es que todo ayuda. Es que el orden va en todos los aspectos de tu vida, te van a ayudar. No solo a tener un armario bonito, el orden consciente es todo, abarca toda tu casa. Entonces, claro, cuando tienes tiempo y cuando tienes claridad, todo funciona mejor, puedes tomar decisiones con mucha más agilidad, con mucha más conciencia. No estás en el estrés, que en nuestra cabeza todo el día está igual. Entonces me hablabas de los pasos. Primero sería depurar, me dijiste. Primero es depurar, luego soltar. Con lo que te queda, pasas a lo siguiente, que sería categorizar. Categorizar, organizar. Para tener a la mano todo visible y a la mano. ¿Y de ahí qué vendría? ¿Ya vendría el tema de mantener ese orden o hay un paso extra? Aquí vamos a buscar todos los utensilios que nos van a ayudar a organizar toda la ropa. Ok. O sea, encontrar la mejor manera de poder organizar nuestras cosas para que sea funcional. Para que sea funcional. Y de ahí ya vendría el tema de mantener, porque una cosa es organizarlo, pero claro, tengo que mantener ese orden, ¿no? Pero es que al final es fácil.
cuando tienes lo justo y necesario, cuando sabes que cada cosa va en ese lugar. Yo, por ejemplo, cuando he estado pues, unos días fuera, ¿no? Entonces yo entro en mi casa, llevaba una mochila con todas mis cosas, llevaba pues, todos los productos que siempre llevo extras pues, de colgadores, de todas las cajas que yo llevo. Pues yo ya dejo la mochila en el suelo, me cambio, voy a mi baño, me pongo mis mallas y mi sudadera, cojo la mochila, la vacío, me voy al cubo de la ropa, tiro la ropa, mis bambas las guardo donde tengo todos los zapatos, todos los productos que utilicé para la casa, pues ya tengo un armario donde está todo. O sea, es aquello que dices, en 10 minutos nadie sabe que vengo de estar una semana fuera de mi casa. Incluso, te diré más, después de ella, pues puse una lavadora, me fui a preparar la cena en esa organización y encima aún pude estar, pues, coger un libro, leer con tranquilidad, porque es paz. Es que lo que pasa también, nosotros decimos es fácil, quizá para nosotros es fácil, pero no para todos, ¿no? Todos somos diferentes, no tenemos ese mismo punto de partida en cuanto al orden, ¿no? Entonces yo creo que ahí la clave para mantener ese orden son los hábitos, ¿no? Por ejemplo, ese es su lugar, ya lo cojo, lo uso y lo devuelvo. Correcto. Ese hábito, por ejemplo, es muy importante, pero no muchos lo tenemos, ¿no? Agarras algo y, bueno, lo dejas donde estás, te olvidas que te vas a hacer tus cosas, y lo dejaste ahí. Entonces, ese no regresarlo es lo que va generando ese desorden nuevamente. Correcto. Eso es importante reconocer, ¿no? Pero esto todos aprendemos. Al final, yo siempre digo, no, aquellas cosas que son 2 minutos, yo les enseño, hazlas. O sea, si poner las llaves en la entrada, me lo invento, si tienes una bandeja, un cesto, pues déjalas. ¿Para qué te las vas a llevar? Que las vas a dejar, que después no las vas a encontrar. Al final todo es lo mismo. Es recurrir a todas las herramientas que nos puedan facilitar. Mi casa, hay momentos en mi vida que yo cuando estoy creando contenido está un poco desordenada, pero no pasa nada. Me permito tenerla desordenada. O hay épocas que tengo más trabajo que otros que me permito. Pero después, automáticamente, cuando ya he acabado la gestión, pues me pongo a pim, pam, pim, pam, pim, pam, y todo en su lugar y todo vuelve a fluir. Pero lo más importante es tú cómo te sientes. Cuando tú ya adquieres hábitos, ya adquieres una paz en tu interior que ya nada te pone nervioso. Porque ya sabes que, aunque ahora esté en mi mesa llena de papeles, en un ¿cómo se dice en castellano? En un no-res, lo voy a colocar en su sitio. ¿Sabes? Pero claro, exacto, es sencillo, yo lo sé. Es que es sencillo. Pero el mensaje es ese, ¿no? Que se hagan esos pequeños hábitos que al final les va a sumar. O sea, van a ahorrar tiempo, o sea, se van a olvidar del tema de que no encuentro mis llaves, no encuentro mis lentes, no encuentro tal cosa. O sea, es que es un segundo. Si sabes dónde está, es un segundo. Claro, y ya te digo, en el orden consciente no hay perfeccionismo, que lo puedes tener si te da la gana. Pero no, es tener conciencia de lo que tengo y cómo lo utilizo. Y ya está, es que es muy simple. Pero es esto, yo cuando voy a las casas también pues les enseño, vamos hablando, vamos conversando, cuando vas soltando, vas tirando. ¿Y tú cómo lo haces, Cristina? ¿Y cómo aprendiste? ¿Y cómo lo...? ¿Sabes? Y entonces también quería resaltar una cosa. Yo cuando empecé era... yo ordenaba las casas, simplemente. Me decían mis hermanos, ven, que... lo que decimos, ¿no? Es que tengo pues las camisetas mezcladas, tengo invierno, verano, y entonces yo iba por pim, se lo separaba todo y hasta al cabo de 2 meses pues estaba lo mismo, porque yo todavía no entendía lo que era el orden consciente, poquito a poquito. Y entonces, esto es muy bonito. A raíz de la sesión que hice con el astrólogo, cuando me dijo, tu hobby es tu proyecto de vida, me dijo, tú tienes la llave para entrar en las casas y abrir los corazones de las personas. Y aquí empezó ¿qué me está diciendo? Aquí empecé a ver cómo yo iba más allá de ordenar, iba más lejos. ¿Sabes? Las personas me dicen, es que cuando llegas tú, siento presencia, siento paz, siento tranquilidad. Eso también les ayuda a ellas o a ellos. Es que lo mencionábamos al inicio, ¿no? O sea, va muchísimo más allá del orden. Y qué bonito, ¿no? Que tengas como que ese poder, por decirlo de alguna manera, esa energía, ¿no? Al final yo le pedí a la vida sentir mi corazón. Y cuando sientes tu corazón, y también la gente me dice, wow, Cristina, es que cuando te veo,
me enamoro de ti, me encanta, es que me encanta estar contigo. Pero yo les digo, yo me dedico mucho tiempo a mí. Yo he estado 4 años en mi silencio, buscando a Cristina. 4 años. O sea, pues eso, sanándome, soltando. Mira, yo tenía una casa, esto es muy bonito porque yo tenía una casa en los Pirineos. Mis hijas ahora viven una en Madrid y otra en Cádiz. Y yo tenía una casa que era al punto de como ellas sabían que esa casa era nuestra. Entonces me dijeron, esta casa, mamá, nunca te la vendrás, ¿verdad? Yo decía, no, aquí tenemos mucha historia. Fíjate, yo pues a raíz de todos estos años de sanarme, pues no he estado trabajando. Entonces mi economía también Y entonces la casa empieza, yo la alquilaba por temporadas y la casa empieza a hablarme, pero yo no quería escucharlo, ¿no? La alquilaba. Entonces, que ahora se ha roto el calentador, que ahora se ha roto no sé qué, que ahora me han ensuciado una pared, que ahora me han roto una silla, ahora me han roto los cristales de los estantes de la nevera. Todo eran... Y yo decía, ostras. Y un día una persona me dice, Cristina, tú tendrías que organizar tus finanzas. Y yo me enfadé. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? Si yo tengo mis finanzas súper ordenadas, pero ya no sé de qué sacarme más para ganar más dinero, porque todo lo que gano es para pagar esa casa. Bueno, pues ese día, esto es muy, muy, muy curioso, hice una meditación y un ayuno de 3 días. Y en ese ayuno de 3 días vi con claridad que yo tenía que soltar esa casa. Pues la puse a la venta y dije, hablé con una persona a la que me la alquilaba, le digo, quiero poner esta casa a la venta, no quiero especular, quiero ganar suficiente, pero quiero que entre gente bonita en esta casa y que la pueda disfrutar como la he disfrutado yo. Y la puse a la venta. Y cuando la tenía medio vendida, le digo a mis hijas, he puesto a la venta la casa. Mis hijas, ya te puedes imaginar lo que supuso para ellas. Enfadadas, no, lo siguiente. Nos dijiste, mamá, que nunca venderías esta casa. Digo, ya, pero yo también rectifico y necesitaba soltar. Cuando solté esa casa, mi vida cambió al 100%. Empezaron a pasar cosas maravillosas en mi vida. Pero tuve que sostener la presión de mis hijas, que las quiero con locura, que lo han entendido al final, pero en ese momento yo tomé la decisión en solitario, en mi silencio, y fíjate, y haciendo un ayuno, porque cuando haces un ayuno tienes una claridad mental extraordinaria. Esas son herramientas que no se conocen mucho, ¿no? No se conocen. Y claro, es interesante que la gente profundice en herramientas como estas que no se hablan en el día a día, No. pero traen muchos beneficios al final. Por eso te doy gracias por estar aquí, por darme esta oportunidad de abrir al mundo este nuevo proyecto, esta nueva manera de vivir la vida. Yo ahora, por ejemplo, no tengo pareja y yo les digo, es que yo soy la mujer más feliz del mundo, que la vida no se acaba con una pareja, que si la vida me la trae, yo ya estoy tan llena de mí, yo ya me conozco tan bien, que no voy a necesitar el amor de una tercera persona, voy a compartir quién es Cristina. No voy a permitir que nadie me cambie ni me moldee, porque he estado en mi autoconocimiento, autocuidado. Qué bonito todo lo que me Claro, cuentas. yo digo, si yo puedo inspirar a otras mujeres, si yo he conseguido poder decir, bueno, a veces me hacen la pregunta, ¿cuál es la mejor época de tu vida? Hay gente que dice, cuando nacieron mis hijas, cuando encontré este trabajo, cuando encontré esta pareja. Yo digo, En tu caso. la mejor época de mi vida es ahora, que sé quién soy y dónde voy. Esto es un regalo. Entonces, la vida pasa muy rápido, venimos aquí a disfrutar. Ostras, si yo puedo, a través de mi experiencia, pues inspirar a otras personas, pues es un regalo. Qué bonito todo lo que me cuentas. Cristina, un mensaje final, por favor, para esa persona que ahorita tiene caos en su vida. ¿Qué tiene que hacer? ¿Por dónde comenzar? Yo diría, escúchate, pasea por tu casa, a ver qué te dice y empieza a vaciar, empieza a soltar, porque vas a ver cambios importantes en tu vida. Y si quieres más, aquí tienes el libro que te daré consejos, pautas para poder conseguir, porque todo el mundo lo puede conseguir. Bueno, muchas gracias por el regalo. Igual ahora lo voy a leer. Cuéntale, por favor, a mi audiencia cómo te pueden contactar y cómo los puedes ayudar tú como profesional.
Pues me podéis contactar a través de mis redes sociales, a través de mi Instagram, que es Cristina Duc, acabado en ch /. Me podéis contactar a través de WhatsApp, os puedo dejar mi número de teléfono, que es más 34, porque estoy en España, 650 548 101, a través de mi email, cristiduc, acabado en ch, @gmail.com. El libro no lo encontraréis en Amazon, porque el libro ha nacido, todavía no tiene un año, y como dice mi profesor, esto es un bebé que tienes que arropar, y cuando haya pasado un tiempo prudencial, entonces lo sacaré. Pero si no, podéis contactar conmigo y yo, el coste del transporte lo asumo yo, os lo envío al destino que me pidáis. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias de a verdad ti, que muchísimas muchas gracias por gracias. haberte abierto a toda mi audiencia con toda tu historia, que estoy seguro que va a inspirar a muchas personas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los espero en el siguiente capítulo de Más Organización con Marcelo. Y recuerda que en Más Casa Perú y ahora también en Más Casa España vas a encontrar las mejores soluciones de organización para tu hogar. Esto fue Más Organización con Marcelo Podcast. Chao.